Sí, es cierto. Yo la verdad que lo tenía pensado para el año que viene, este trabajo, con lo cual sepan, hay varias cosas. Pueden volver el año que viene, no lo voy a presentar de nuevo. Creo que es un trabajo que para mi gusto le falta varias vueltas de rosca, pero creo que nos metemos en temas que en algún momento nos interesaron a todos. No sé si actualmente nos interesan a todos, pero nos interesan, que es un poco como la construcción, en realidad es la raíz de la construcción del campo básico donde nos movemos. Y yo tengo que hacer también un agradecimiento básicamente, que es a Rita Molinos, porque este texto sale de una discusión que tenemos con Rita ahora continuamente, porque es un desprendimiento de un libro que estamos escribiendo con Rita sobre el Vida, Pasión y Muerte de Alejandro Christoffersen. Entonces, ¿cómo? Sí, esa creo que es mejor. Y no va a haber nadie que la autorice, además. Nunca. Y bueno, nos metimos con este tema, yo particularmente, un trabajo medio como ineludible en serio, que es meterse con la historiografía del personaje que vas a biografiar, ¿no? Y después, por razones editoriales, toda esta parte de búsqueda historiográfica no entró, porque las colecciones tienen sus normas, y se me ocurrió, ya despegado del texto original, como un desprendimiento, seguir dándole vuelta a este tema. Y apareció una figura de un personaje, Alejandro Christoffersen, que era muy nombrado. Y como suele suceder en estos trabajos, uno empieza por un texto más o menos que conoce y va para atrás, y va para atrás, y va para atrás. Y hasta ahí creo haber encontrado, para mi asombro, el primer texto que yo digo, no sé si es, juro que no sé realmente si es el primer texto de historia de la arquitectura argentina, pero estoy seguro que es el primer texto que tiene los 3 palabras en el título, que es Historia, Arquitectura y Argentina, que es un texto de Busquiazo que no está acá, curiosamente, increíblemente no está en esta biblioteca, está en la biblioteca de abajo, en el tercer piso. Acá hay un texto que es del año siguiente, una edición mucho más paqueta, que tiene diapositivas de Filmediciones Valero. Pero ahí aparece el primer texto que yo creo que escribió Busquiazo, que no tiene pie de imprenta, con lo cual yo digo ahí en el texto que estoy prácticamente seguro que es una edición que pagó el propio Busquiazo de su bolsillo, o en su defecto Dick Gran Menéndez, pero alguien la pagó, y la pagó acá, en esta institución. Y ahí aparece por primera vez un ensayo, o sea, aparece una construcción de un campo historiográfico, que es el eclecticismo, con una serie de apuestas y de consideraciones que construyeron en buena medida lo que se dijo después del eclecticismo. Hay el segundo gran protagonista, yo creo que de esta historia, Federico Ortiz, que es el que toma el tema del eclecticismo, ese tema que yo digo en el texto que Busquiazo prolijamente salteó en el programa, porque Busquiazo, nos guste o no, no escribió primero la historia de la arquitectura argentina, sino escribió la historia de la arquitectura norteamericana. El primer texto que escribe Busquiazo es de La cabaña al rascacielos, que es una síntesis de la historia desde el 44-45, que es la historia de la arquitectura de los Estados Unidos, donde ahí desfilan una serie de personajes, sobre todo el que más cita es Louis Sullivan. A Sullivan lo cita prolijamente, toda la bibliografía es una bibliografía norteamericana. Bueno, Busquiazo hace este texto, y de toda esta descalificación que es muy adjetivada, ¿no? De todo el periodo, lo cita a Sullivan, lo cita a Pevsner, con aquella famosísima, hasta la náusea del baile de máscaras, que es más o menos de la misma época también, ¿no? De esquema de la arquitectura europea, de aquella edición vieja de Estados Unidos de la historia de la arquitectura norteamericana, de los 40 también. Bueno, y ahí empecé con establecer una narración y ver que Christoffersen, con esa especie de canon, pero es un canon que quizás no es tanto de las 3 obras paradigmáticas que Busquiazo nombra y parece que quedaron grabadas a fuego, que son Santa Rosa de Lima, la Bolsa de Comercio y el Palacio de Anchorena, que establecieron como una trilogía del eclecticismo en la Argentina, sino que su figura era parte del canon, y esto es lo que me pareció importante. Su figura era parte de un sistema de reflexiones, aparecía como un sistema de valoraciones, donde él era rescatado como un parámetro, él era rescatado como una medida.
O sea, los comentarios que se hacían del periodo tenían a Christophersen como referencia. Si eras mejor que Christophersen, eras peor que Christophersen, eras más original que Christophersen. Inclusive, cuando la historiografía posterior, que para mi gusto, esto lo veo ahora, cae en la trampa de valorar el eclecticismo con la modernidad. Y eso para mí es una nueva trampa, ahora lo veo, porque nuevamente cuando en la última fase, que es la que toma una serie de autores entre los cuales está Roberto Fernández, el segundo Hilger, Alejandro Crispiani, Christophersen entra al ruedo, pero entra en la medida de que también en su experiencia también era posible leer la modernidad. Y yo creo que ahí también es una trampa, porque nuevamente el parámetro de comparación, como lo era para Busqueazo en su origen, era si vos te ponías o no en relación a la modernidad. El eclecticismo era bueno, era malo porque se despegaba de la modernidad, y ahora vuelve a ser bueno porque tiene relación con la modernidad. O sea, la modernidad vuelve a ser nuevamente el parámetro de referencia. Yo lo digo, pero un poco más suavemente en el texto esto. No es que no lo diga, yo considero que lo dije, pero creo que no sé si es un error, yo digo es una trampa en el sentido de que creo que la modernidad centroeuropea ha sido el parámetro por el cual se ha construido buena parte de nuestra historiografía. O sea, me adapto a la modernidad, dejo la modernidad, lo tengo como referente. Christophersen se salvó por un tiempo, o Busqueazo lo rescata por un tiempo, porque, y son creo que los títulos que tiene el trabajo dan referencia a eso, su refinado buen gusto, su experiencia de lo moderno, o su originalidad, ¿no? Busqueazo lo que dice finalmente, salvo por ahí Edouard Lemonnier, que fue el único que tal vez se le acercó en su capacidad, y creo yo no en su producción, ¿no? Porque la producción ni de casualidad, ¿no? Rita, ni de casualidad, porque con Rita es impresionante que todos los días Christophersen cada día diseña mejor, eso no tenemos ninguna duda, y cada día no solo mejor, sino más, sí, mucho, porque todos los días encontramos pero Christophersen con sello, no Christophersen que puede ser atribuido, no, Christophersen con sello. Las imágenes, yo con esto terminé, las imágenes que acompañan esta presentación no las voy a pasar para explicarlas, sino en la medida, yo las metí en un PowerPoint, si me anda el mouse lo logro hacer, en la medida que tanto Luis como Claudia necesiten de ellas. En el trabajo meto la vista de la Exposición Internacional de Chicago de 1893. Esta es una foto de época, con sus fuentes de internet como corresponde, porque Busqueazo contrapone toda la experiencia de lo que, o sea, mejor dicho, adjudica el bochorno del eclecticismo y la tremenda mala influencia que generó el eclecticismo en América, sobre todo. Él habla de la arquitectura de Estados Unidos primero, pero en el próximo libro ya lo extiende a toda América, a esta exposición, y en realidad lo que sigue a pie juntillas es lo que dice Sullivan de esto. Dice que eran rayano en la demencia, que es una frase que da Sullivan en un libro que está citado ahí, que ahora no retuve el título, creo que es autobiografía o algo por el estilo. Esto es lo que dice, por eso estaba puesta esta imagen, está puesta, esta es la referencia que da Ortiz en el quinto tomo de historia del arte en la Argentina, que después se hizo por Separata, que es un libro en sí mismo, que es el último gran texto que escribe Federico Ortiz sobre el eclecticismo en la Academia Nacional de Bellas Artes, y él dice que en realidad el Palacio Anchorena tiene que ver con este proyecto, por eso lo puse en proyecto, yo no conocía, honestamente, nunca le había visto. Yo dudo lo digo en el texto, que para mí, como bien dice Rita, ahora te cito porque eso, para que vean que las discusiones son ciertas, yo te quiero ver poner un banco en el Palacio Anchorena, no hagamos el ejercicio contrario, a ver si te da, ni de casualidad. Pero bueno, acá está otra imagen. Esto está sacado directamente, como verán, de la propia École de Beaux-Arts. La École de Beaux-Arts me sorprendió. Uno puede entrar a la École de Beaux-Arts de París y están todos los premios de Roma. Todos y mucho más.
Uno puede entrar al sitio, están todos los premios de Roma, los Prix de Rome, todos juntos. Bueno, y esto es un poco para discutirle un poco a Roberto cuando habla de la relación entre San Leopoldo y Santa Rosa de Lima, ¿no? Yo creo que puede haber alguna relación, yo creo que Roberto nunca se fijó en las plantas, me parece que la relación que habla de Santa Rosa de Lima más en el juego de masas, y es cierto que hay algo de relaciones de proporciones, podríamos decir, si uno los quiere, entre San Leopoldo de Wagner y Santa Rosa de Lima. Ahora, yo nunca estuve en San Leopoldo, pero me puedo, por esta imagen, sí estuve varias veces en Santa Rosa, y la experiencia espacial de Santa Rosa, con la presencia de la cúpula, la proyección, las columnas, eso con esta relación, es completamente distinta. No hay posibilidad de asociar espacialmente a Santa Rosa con San Leopoldo. Tal vez yo entiendo, Rodolfo no aclara, porque es que no lo aclara. Habría que preguntarle a Roberto a qué se refiere, ¿no? Realmente no lo quiero interpretar. Bueno, nada, terminé, quería mostrar estas imágenes en la medida, insisto, que Claudia, a las cuales ya les agradezco de entrada, porque me dijeron que sí, enseguida, así que les agradezco 1.000.000 de gracias a los dos, la medida que necesiten de estas imágenes. Bueno, por supuesto, sí, muy, muy agradecida de la invitación, muy contenta, me alegró mucho. Y me alegró mucho el tema, el trabajo y bueno, y con ganas de establecer una conversación que por la presentación que hizo Horacio creo haber efectivamente, o sea, me inquietan las mismas preguntas que él se está haciendo, más allá de que ya él esté elaborando algunas presunciones sobre esas preguntas que se está haciendo sobre la figura de Christoffersen, ¿no? Yo, sobre todo porque el título, antes que nada, Alejandro Christoffersen o la medida del eclecticismo, y lo primero que quiero decir es que es la medida de Horacio, y la medida de Horacio es la medida de una escritura finísima, sobre todo el cuidado de la ironía. Me gustó mucho porque es un tema visto ahora, que hay que encontrarle un tono. Y creo que la distancia y el manejo sutil de la mirada cuando va repasando todos aquellos que hablaron sobre Christoffersen, me parece que todo el trabajo tiene un tono que habilita a las preguntas y a la digamos, a sacarle el acartonamiento, ¿no? Y entonces eso creo que me encantó por lo menos leerlo, y tiene esa frescura efectivamente que es muy linda, por lo menos para estas instancias de un trabajo en elaboración, ¿no? Que no es un paper cerrado y prolijo en el sentido de que está más endurecido quizás, o más cuidadas algunas cosas. Entonces sí, tomando como excusa un poquito el título y espero llegar a lo de la medida hacia el final, quiero repasar junto con Horacio algunas pistas que deja dando vueltas, y una de ellas es este punto aparte de un ensayo historiográfico, ¿no? Entonces yo voy a tratar de armar este comentario que me gusta más plantearlo como una conversación, que es lo que me entusiasmó de la lectura. Entonces, un aspecto es marcar las cuestiones de género, de este género ensayo que está, por lo menos, ensayando Horacio como título. El otro es una cuestión de categorías, que sería la cuestión del eclecticismo, y el tercer aspecto, una cuestión de disciplina, que sería la historiografía, una cuestión disciplinar. Respecto a lo del ensayo, muy brevemente, vos proponés estudiar el discurso, ¿no? sobre la obra de Christoffersen a partir de más o menos los años 60, aunque retomás quizás un poquito antes. Y entonces ahí yo creo que esta denominación de ensayo puede tener sentido en este momento de la escritura, porque es una instancia de experimento, ¿no? Sarlo, en Ensayos Argentinos, decían que ellos lo llamaban ensayos porque estaban ensayando categorías, de ver cómo podría construirse eso que ellos estaban observando.
Y entonces ahí yo puedo entender que el ensayo es esta propuesta o esta hipótesis de Alejandro Christophersen como medida del eclecticismo. Pero sin embargo me parece que esto no es un ensayo, sino que tiene un rigor de trabajo académico porque es falsable. Lo que estamos conversando acá, tironeando, es saber, bueno, hasta dónde eso resiste digamos, hasta dónde se puede sostener o hasta dónde tenemos que ir acomodándolo, y en ese sentido abre más lugar, porque el ensayo no da lugar, es una posición y no es falsable. Entonces, en ese sentido me parece que la apertura es más por el carácter del trabajo. El otro punto importante que tiene que ver con la cuestión de la categoría es esta cuestión del eclecticismo, en donde quizás el trabajo, por lo menos de esta lectura que pude haber hecho a lo mejor rápida o prestando atención a algunas cosas, está puesta mucho la lupa en cómo es visto Christophersen, y aparece en una primera instancia como por sentado lo que es el eclecticismo, digamos. Aunque aparecen algunas diferencias en cómo es visto el eclecticismo y por lo tanto cómo está puesto en esa categoría Christophersen, pero de eso quiero, digamos, abrir un poquito a ver de qué quiere decir ese eclecticismo en cada uno de los autores que lo están mirando. Otra de las afirmaciones o de los comentarios de Horacio en el paper, él plantea considerar la revisión de temas clásicos, y la pregunta es por qué Christophersen es un tema clásico, o como él bien avanza, dice, la arquitectura de los eclecticismos historicistas podría ser un tema clásico. Y en esa categoría o en esa clasificación es donde por ahí me voy a detener un poquito, ¿no? Que tiene que ver, por un lado, que esta clasificación, o sea, no es clasificación, perdón, sería calificación, ¿no? Esta manera de ponerle, uno tiene que ponerle un nombre, porque si no, no se puede avanzar en la observación, y si no da el nombre, después lo cambiamos. Parte de una calificación desde, pareciera, es lo que voy recogiendo, pero no todo el tiempo pasa eso, de la posición de Horacio, pareciera que parte de la historia de los estilos como una matriz de mirada histórica. Entonces es ahí donde se me abren preguntas de si el eclecticismo pertenece a una noción de estilo o puede, como muestran algunos estudios de los últimos años, ser visto desde otro lado, o aún en su momento puede prestar algún tipo de doble lectura, ¿no? Vos mismo señalás muy al comienzo, en primer lugar, esa descalificación en bloque que hubo del academicismo en general, que hace que la mirada sobre estos temas en principio sea tardía. Por eso hay que empezar desde tarde, algo que efectivamente empezó a prestar atención Banham cuando le introduce el famoso capítulo de academicismo, pero creo que lo del eclecticismo y los historicismos del 19 claramente encuentran otro lugar, que ahí es donde empieza la tensión con la modernidad, podríamos decir con Jenks, que vos también en algún punto lo marcas por ahí. Pero entonces una de las disquisiciones que habría que hacer es entre Beaux-Arts, academicismo, que sería una cosa, eclecticismo e historicismo. Y en esa línea, y teniéndose ahí atrás o en el costado presente, porque es muy difícil correrse de eso, de la matriz de la historia de los estilos, es en estos años, en el 70, bueno, ahora creo que me aparece la fecha, pero estamos en el 80, ahora me aparece el año, de un texto de Murdan Kroc que se llama El dilema del estilo. De ahí estoy retomando una revisión de este problema. Murdan Kroc retoma la definición de estilo de Gombrich que está en la Enciclopedia de las Ciencias Sociales
publicada por Macmillan en Nueva York en el 68, y él dice, Gombrich, que el estilo es entendido desde el Renacimiento como un sistema consciente de diseño, un código visual basado en preferencias tectónicas y muy de alguien que escribe en el 68, un lenguaje de formas, ¿no? Pero dice que, pero de allí parte Murdan-Crock, ahí está, en el 87 es el dilema del estilo, él plantea que desde la Revolución Francesa, por supuesto, eso entra en crisis, desde el Renacimiento hasta el final de las monarquías, es la academia efectivamente la que decide cómo tienen que ser los estilos, eso entra en crisis, y él dice que Pugin, Raskin y Violet son los que más alimentaron ese debate que se llamó en época, incluso en crónicas periodísticas, el dilema del estilo, que era la búsqueda de los estilos nacionales. Y entonces, frente a esa situación de elegir un estilo, que estaba la elección de elegir un pasado y por lo tanto construir una historia en línea de lo que Hobsbawm plantea, ¿no? De inventar las tradiciones y construir la idea de nación, ahí está metido la búsqueda de un estilo en las naciones, un problema que atravesó también buena parte del siglo XX. Entonces, ahí hay una cuestión en donde aparece el eclecticismo como, digamos, como una manera, como una filosofía incluso, tomados de la filosofía de Cousin, que es la adopción que hace la Sociedad de Arquitectos Francesa para tomar incluso parte de esas ideas de la filosofía política. Y el eclecticismo es una filosofía que permite encontrar lo bello, lo verdadero y lo bueno de las ideas políticas, y hay una sutil corrección en el ámbito de la arquitectura, que es lo bello, lo bueno y lo útil. En esa matriz, digamos así, la operación del eclecticismo no es que el eclecticismo constituye un estilo en sí, sino una operación de proyecto. Visto así, ahí empieza la discusión, porque esa es una operación moderna y eso parte aguas, que es como uno recupera la vieja discusión de los antiguos y los modernos también. Entonces, o la verdad, lo bueno y lo útil está en nuestra historia y en el pasado, y eso tiene que estar y componemos por allí, o lo bueno, digamos, lo útil, no sé si la verdad, se buscará por otro lado, como es lo que están buscando las otras vanguardias llamadas después modernistas. Entonces, o es Cousin por un lado, o son las líneas que apuntan hacia la abstracción, Schopenhauer, Nietzsche, Marx, otra cabeza que empieza a buscar el estilo por otro lado, que en definitiva sigue siendo esa cuestión. En el 1997, está el libro de Jean-Pierre Epron, Comprando el eclectismo. Y es ese trabajo también el que instala de vuelta un nuevo aparato de mirada a este problema. En el sentido de que él dice que el eclecticismo, en el momento en que se construye para la arquitectura, por supuesto, es una actitud de espíritu, dice, es una actitud hacia la discusión y una toma de partido de no someterse a la acción de ningún dogma. Es decir, en esa búsqueda del estilo, la posición que toman los arquitectos, él se refiere a los arquitectos, es justamente buscar esa utilidad práctica a través siempre de la elección, ¿no? Que esa es la clave del eclecticismo, la elección de elementos que ofrece la historia, sería. Entonces, desde esa visión de Epron, el eclecticismo es pragmático, es concreto, y sobre todo esa posición lo que hace es tratar de rescatar en la interna de los arquitectos, en la interna de la corporación y del armado de la profesión, otro lugar de autoridad frente a la no existencia de la academia y a la propia tensión de la École des Beaux-Arts, que es donde se producen estos debates. Porque a veces se habla de academicismo como si fuese algo muy lineal y muy duro, la academia no está más, está la École, y la École es una bolsa
puntos de vista que compiten entre todos, y algunos incluso logran echar a algunos, como este bando logra echarlo al propio Viollet-le-Duc, o los que se van, como Perret, un poco más tarde, etcétera, etcétera. Entonces, puesto así, y si lo traemos desde esa mirada, Christophersen, que se forma si bien se forma en Amberes, en un momento en que lo que hay que buscar es esa posición como arquitecto, sobre todo para poner una palabra de diferencia respecto a los constructores, no solo de los ingenieros, sino de las empresas constructoras, que eso es parte de ese debate en el que aparecen estas discusiones que están, bueno, allí muy recreadas respecto del eclecticismo. Entonces, dice Pron, se trató inclusive de una discusión en muchos momentos técnica, para poder poner justamente esa teoría de la técnica por sobre el puro oficio de construir. Por supuesto que esa voluntad de construir una autonomía profesional requería para un ecléctico, filosóficamente ecléctico, acudir a la historia, ¿no? Requería de ese camino, no de una creación libre o por otras líneas como lo hacen, insistimos, las otras líneas que están en la misma disyuntiva, diría yo. Entonces, ese debate del eclecticismo que tiene a la École des Beaux-Arts de París como lugar de irradiación, a la corporación de la Sociedad de Arquitectos, que con Dalí toman el eslogan, lo cambian por lo bello, lo bueno, lo verdadero, lo bueno y lo útil, por ahí, que es la Sociedad de Arquitectos, que está tratando de marcar un lugar en esa disciplina, y las publicaciones. Entonces, en ese corpus, dentro de ese corpus, lo veo a Christophersen viniendo con esa comprensión de lo que es la disciplina, y entra a un campo en construcción muy endeble, dominado por los ingenieros, y él va a armar justamente, uno diría, parte de este esquema, ¿no? Va a armar una école, una pequeña escuela, va a armar la sociedad central y va a armar las publicaciones. Entonces, ahí se me abre la cabeza del Christophersen, a lo que voy con esto es que si volvemos desde la historiografía, volver a mirar de vuelta la historia, podemos comprender qué pedacitos de Christophersen se fueron viendo. No quiere decir que armemos el rompecabezas, pero me parece que eso puede ser útil, ¿no? Y justamente una de las claves que estaban en ese esquema o en ese formato era la incorporación, o sea, el lugar donde el debate por la arquitectura que debía ser dentro de la École era el jury, el famoso jury que sigue siendo tan fuerte y tan dominante sobre la valoración de los proyectos, ¿no? Bueno, y la tercera cuestión, que es sobre la cuestión disciplinaria y la historiografía, que uno siempre estamos en esa situación de una cosa es la historiografía de la historia del arte y de la historia de la arquitectura. Y siempre estamos como en tándem con todo eso, porque la historia de la arquitectura, uno podría decir, y todavía eso está hace poquitas horas que se despega de la historia del arte, y no sé si lo ha hecho, y no sé si es necesario, la verdad, no sé si hay que seguir por allí. Pero ante la aparición de la historiografía dura en el siglo XIX, desde la línea europea, digamos, Ranke, que introduce el rigor científico, al quien debemos agradecerle que nos pidan las notas al pie a partir de allí, ¿no? Que hay que falsar lo que uno pone, o Dilthey con la conciencia histórica, o Burkhardt, que plantea la cultura, digamos, no solo la historia de los acontecimientos, sino encontrar con qué otros rasgos de la cultura se produce, digamos, se mira la historia, o Benedetto Croce, que está escribiendo muy temprano del siglo XX, que plantea que la historia es una narración y que lo importante es cómo narramos esos sucesos, y por lo tanto es de ahí donde él toma que todo es historia y el problema del tiempo no debería afectar en la medida en que nos sirva. O John Dewey, desde la mirada que va a tomar Gideon, que pone la experiencia histórica, en fin.
Pero va a haber un momento, que es en la mitad de los años 70, en el 75, donde hay esa famosa meeting en donde se juntan, que después da lugar a la revista, a un número de Architectural Design que se llama Un Methodology, y que es una discusión sobre los modos en que se hace la historia de la arquitectura, y que quizás hay 2 o 3 figuras fuertes allí, Gombrich, Dimitri Porfirios, sobre todo, que empiezan a discutir sobre esa herencia hegeliana, de la que, digamos, la herencia a través de la historia del arte, de la herencia hegeliana, que hace mirar la historia como encontrar las obras, armar el canon, ¿no? De las figuras y de las obras a través de aquellos que expresan el espíritu del tiempo. Entonces, lo que hay que construir es ese espíritu del tiempo, y si en ese espíritu del tiempo la obra lo expresa, esa es la que va, y la que queda fuera no la veo, porque no responde a esa construcción. Esa es la crítica que se va a hacer desde allí, y ahí empiezan y todo este largo excursus, digo porque veo fragmentos de todo ello en todos los historiadores, digamos, locales, que van mirando a Christophersen. Entonces, esa es lo que me resultó interesante. ¿Por qué no empezamos a despejar desde dónde, ¿no? Quizás uno diría, bueno, más o menos allí uno puede encontrar estos distintos enfoques, las historias modernistas de la arquitectura moderna, modernista en términos post-Escuela de Frankfurt, me refiero, porque en un punto la propia historia de los estilos, que es esta historia que varios historiógrafos, digamos así, plantean que aparece, que se congela o que se consolida con Riegel, cuando Riegel habla de la Kunstwollen. Entonces plantea que si hay una sociedad que tiene que expresar en su arte contemporáneo una voluntad de arte, bueno, entonces vamos a buscar para atrás esa voluntad de arte, y ahí como que cierra parte de esa matriz hegeliana, pero eso también uno diría eclipsa a la historia cultural en un punto. Si uno tiene a Riegel buscando esa voluntad de arte, y al mismo tiempo lo tiene a Belflin buscando aparatos visuales para rescatar esos rasgos, ¿no? Cuando arma los famosos pares desde la psicología de la percepción, ¿para qué? Para explicar los estilos, el barroco y el clasicismo, ¿no? Entonces allí lo que hay un problema bien interesante ahí, ¿no? Y cuya matriz, insisto, ya estoy acá, es entonces esta idea hegeliana de buscar la mejor expresión. Por eso la propuesta que me pareció interesante es revisar a Busquets, a Ortiz, a Gutiérrez, a Aliernos, a Fernández, a Cristian, es decir, desde dónde estamos viendo pedacitos, y nosotros mismos, cómo hacemos para hacer la historia, que en definitiva es lo que nos ocupa. 2 marcas más: la exposición del MoMA de 1977, el libro de donde saca ¿no? los materiales, Ortiz sobre todo para su segundo texto, ¿no? La introducción de Arthur Drexler es bien interesante en ese sentido. Y en el mismo año sale Jenks, el lenguaje de la arquitectura postmoderna. En el 80 sale el libro de Donald Drew Egbert, que muere ahí, y lo editan uno de sus discípulos que había estado en la exposición del MoMA, que es Neil Levin, y lo prologa Venturi, que había sido discípulo de Egbert, y lo edita Van Santen. O sea, este nuevo tándem de historiadores que están poniendo el siglo XIX, y sobre todo este final desde otra, abriendo este mapa, digamos. Por el otro lado, Teixot, Morachiello, poniendo a los politécnicos, digamos, la línea napoleónica en el debate. La cuestión para cerrar, diría yo, sería entonces, para poner un ejemplo muy básico, porque a mí me interesa mucho esta conversación, cuando hablas de modernismo, en el paper, por ejemplo, te referís o al modernismo catalán o al Art Nouveau,
Y cuando hablas de modernidad, al racionalismo o al funcionalismo de otras vanguardias. Ahora, cuando yo leo desde otro lado, y eso es lo que me interesa, cuando leo modernismo, yo leo desde Marshall Bergman. Y entonces sonamos. Pero está buenísimo, porque creo que hay que decir las posiciones frente a la modernidad. Entonces ahí miramos otra figura, ¿sí? Entonces, recojo tus preguntas y las vuelvo a dejar sobre la mesa, ¿no? ¿Desde dónde escribimos esta historia? ¿Cómo estudiamos a Christoffersen? Si la caracterización de un periodo de eclecticismos historicistas del que Christoffersen es la medida, si partimos de aceptar eso, si tomamos la historia de la arquitectura probando esa matriz hegeliana de la expresión del espíritu del tiempo y construimos desde ahí este canon, o sea, si el eclecticismo es un estilo, entonces vamos a mirar de una determinada manera. Ahora, si miramos a Christoffersen como un moderno, porque actúa como un ecléctico en el sentido filosófico, bueno, yo dejo la pregunta, creo que no tengo la respuesta. Muchas gracias porque el paper me resultó muy estimulante. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. También, como le resultó a Claudia, el texto me resultó muy estimulante en muchos sentidos y me abrió el panorama para empezar a mirar. Vos planteás ya en el título el tema del eclecticismo y la historiografía y esta cuestión de campos, ¿sí? Yo lo que voy a relatar tiene que ver básicamente con 4 cuestiones o 4 campos que me parece que se desprenden de lo que vos estás planteando. Uno, desde el título, que tiene que ver con algo que recién abrió Claudia, que es el tema del eclecticismo. Otro con los textos sobre el propio Christoffersen. El tema del campo de experimentación, ¿sí? Es decir, ¿qué pasa con esta arquitectura? Si esta arquitectura es solamente una copia bastarda, un elemento menor respecto del europeo, o si realmente esta arquitectura propone algo nuevo, o aquí, digamos, lejanos de Pascal y lejanos de la academia y lejanos de la École des Beaux-Arts, a muchos kilómetros de distancia, los arquitectos podían liberarse y plantear algo distinto y nuevo. Y finalmente un campo de estudios historiográficos que me parece que se está armando en los últimos tiempos, que tiene que ver con esta revisión, es decir, empezar a mirar, a leer los autores o conjuntos de autores o grupos, agrupándolos o metiéndolos en un campo historiográfico. Y como este es el más breve y es el último, empiezo por ahí, ¿sí? Es decir, tu texto, que como vos lo pones, pones como segunda parte del título, un ensayo historiográfico, hay algunos estudios, como por ejemplo yo acá le pedí a Ana María que me acercara el volumen recientísimo de una reunión que tuvimos en Roma a fines del 2012, ¿sí? En el cual participamos investigadores argentinos e italianos sobre la contribución de los estudios o del campo de estudios italianos en el campo de la arquitectura italiana, tanto por parte de Argentina como por parte de Italia. Y justamente aquí presente Mario Sabugo, en la edición final del catálogo, le pide la coordinadora, la Stefania Tucci, que escriba un texto sobre justamente un texto inicial como para reunir y dar apertura, después de la introducción, a de qué se está hablando en este volumen. Y Sabugo plantea perspectivas y asimetrías justamente del campo historiográfico de los estudios italianos. Así que de alguna manera, en estos últimos tiempos, tu trabajo, el trabajo de Mario, están acercando están abriendo, digamos, habida cuenta de muchos años de estudio, en particular de determinados arquitectos, en este caso era sobre Virginio Colombo, Mario Palanti, es decir, trabajos que ya conocemos o que se siguen profundizando, el caso de Virginia Bonicato con sus estudios sobre Mario Palanti, el caso tuyo con tus estudios sobre Gianotti, es decir, habiéndose desplegado todas esas historias, me parece que llegó el momento como de empezar a mirarlas en su conjunto y empezar a mirar el campo historiográfico en donde que las contiene, ¿sí? Y desde dónde se escribe en estos lugares, algo de lo que vos decías, desde dónde están escribiendo cada uno de los que escribe acerca de estos autores. Así
Así que me parece que esa sería como una primera cuestión que tiene que ver con este conjunto de textos. Otro tema tiene que ver con el eclecticismo, pero yo lo tomo distinto de lo de Claudia, mejor, que es este tema de cómo trabajaron distintos autores argentinos el tema del eclecticismo, tomé desde los años 60 en adelante, que es lo que vos planteás en tu texto, ¿no? Entonces, yo diría que aquí aparecen entre fines de los años 70 y los años 80 un debate muy, muy fértil y muy interesante que, por un lado, algunos autores como Ramón Gutiérrez y Jorge Ramos, o Javelson incluso, que hacen, hacen una crítica del eclecticismo, parándose en el debate acerca de cuál es el lugar de Latinoamérica en ese momento. El primer subtítulo de Ramos se llama el texto Notas sobre el eclecticismo en Buenos Aires. Es un texto publicado en la revista Dana en 1988. El primer subtítulo es En torno a la cuestión centro-periferia. Es decir, que el tema de qué lugar ocupa la cultura argentina respecto de supuestamente aquí las culturas dominantes, básicamente del imperio inglés, en lo político, en lo cultural y por lo tanto, finalmente en lo arquitectónico, es un punto que tanto Ramos en este texto como Ramón Gutiérrez en el capítulo dedicado a los academicismos 1880-1930 en Arquitectura y Urbanismo en Iberoamérica, publicado en el 83, es decir, estamos en los años 80, 83-88, o el debate de esos años que se produjo en la revista de arquitectura, ¿sí?, entre justamente textos de Ramos y Javelson. Tomé solamente un caso, yo era estudiante en esta época y me acuerdo que seguía estos textos como si fuesen una especie de novela, ¿no?, de a ver cómo era el próximo capítulo, cómo contestaba el otro. Claro, hubo varios. Vos también eras estudiante, claro, y lo seguíamos. Entonces fíjense que entre el número 141 y el 144, dentro de ese campo de debate se plantea el tema del caserón de Rosas, ¿no? Entonces ahí hay una reivindicación, yo diría, tratando de leer esta arquitectura en consonancia con cómo se leía el tema de lo nacional, lo popular, lo propio y lo ajeno, texto para esos años publicado por Roberto Fernández, justamente. Te olvidas perdón, de esos debates después armar cada podrida. Claro, bueno, exactamente. Bueno, es, digamos, donde hay como una posición que tiene que ver con una cuestión de reivindicar, una búsqueda de lo nacional en la arquitectura, en este caso acerca de lo que Ramos llama la arquitectura pampeana, ¿sí? Y en este texto, por ejemplo, en el del eclecticismo aparecido en Danas, dice que la arquitectura ecléctica arrasó con la arquitectura pampeana. Y bueno, yo ahora no voy a entrar en polémica con Ramos, además Ramos no está acá, pero bueno, digamos, el tema de arrasar me parece un poco exagerado, ¿no? Porque, por ejemplo, yo conozco un caso particular, que es el del pueblo de Magdalena, en la provincia de Buenos Aires, que los pagos de la Magdalena los definió Garay, o sea, es uno de los pueblos más antiguos de la provincia de Buenos Aires, y cuando uno ve el plano de sitio, los planos del Departamento de Geodesia de la provincia de Buenos Aires, y ve lo que era de Magdalena, antes que llegara el ingeniero Saubidet, que es este ingeniero que en la provincia de Buenos Aires traza los pueblos, traza la mayoría de los pueblos, realmente eran 4 ranchos. O sea que decir que el eclecticismo arrasó con la ciudad pampeana, por lo menos es un poco exagerado. ¿Sí? Yo diría que al contrario, estas arquitecturas construyeron los pueblos pampeanos. ¿Sí? Es decir, y basta recorrer los pueblos más antiguos de la provincia de Buenos Aires para darse cuenta, ¿sí? Donde en realidad el rancho es lo menor. Y en todo caso el rancho queda en la periferia de esos pueblos y no en la región, en la parte central. Bueno, entonces ahí hay un campo de debate que es de los 80 en torno de arquitectura nacional versus el eclecticismo que arrasa, ¿sí? Y el eclecticismo acá está tomando una forma tan amplia que es todo, son los ingleses, es una bolsa gigantesca, ¿sí? Y como vos bien señalás, el primero que hace como una especie de clic y de cambio es también en los años 80 Roberto Fernández con su texto para la publicación del taller de Goldenberg, que también conozco la cocina porque yo era alumno de Goldenberg y algunas de esas obras las tuve que relevar yo.
Sí, figuro de los alumnos. Figuro ahí en los pies, figuro. Con Claudio Bexen. Está así equipo. Otro compañero mío. Así equipo con Claudio. Nos tocó relevar el amo chicos del mundo. ¿Qué chicos del mundo? Ahora entendemos un par de cosas. Así que era compañero de Claudio Bexen. Sí, fue compañero mío de toda la carrera. Hicimos ese relevamiento, nos tocó la Múnich. En el año 85, cuando entrar a Puerto Madero era caminar entre medio de ratas. ¿Sí? Ratas grandes. Bueno, entonces, pero fíjate que Roberto Fernández lo menciona a Christoffersen, ¿sí? Junto con una cantidad de otros autores, como los hacedores de la metrópoli moderna. Es decir, que también uno podría leer el tema de la modernidad, no solo de la modernidad entendida o como modernismo por el Art Nouveau, o como lo moderno por digamos, la arquitectura post-vanguardias, sino por la construcción de la situación metropolitana de la ciudad. Es decir, estas arquitecturas. Y Roberto Fernández nombra desde Christoffersen hasta Kalnay, ¿sí? Que uno, digamos, en esa amplia mira, donde ahí lo ecléctico es justamente no el eclecticismo en tanto discusión, Beaux-Arts, academia, sociedad de arquitectos y demás, sino cómo se construye la metrópolis moderna, la Buenos Aires moderna. Esa Buenos Aires que sí arrasa con la colonial, ahí sí yo le daría un espacio a la idea de Ramos de esta destrucción de la ciudad anterior, si podemos hablar de la ciudad colonial como la ciudad pampeana. Bueno, y después hay un conjunto de textos. El último texto sobre el eclecticismo es el de Mercedes Daguerre. De Mercedes Daguerre, ¿sí? El Diccionario de Arquitectura en la Argentina, que si bien vos lo mencionás, yo pienso que lo tuviste en cuenta, ¿sí? Donde ella habla de enfoques, habla de la dimensión urbana del eclecticismo, es decir, en este sentido retoma esta idea de Roberto Fernández, de estas arquitecturas que conforman una determinada continuidad, como por ejemplo pone la fachadita del sector de la Avenida de Mayo, e incluso avanza con los estudios historiográficos al final. Donde incluye desde las miradas de Gazaneo, de Roberto Fernández, bueno, y de algunos otros autores contemporáneos, las investigaciones de Liernur, ¿sí? Es que vos mencionás también en el texto. Lo que pasa es que ella está mencionando el Liernur antes del texto del Fondo Nacional de las Artes, ¿sí? Lo está mencionando antes. Así que no es la única mirada de Liernur sobre estos temas. Bueno, y yo para terminar mencionaría alguna historiografía que tiene que ver más con el campo de difusión de Christoffersen, que incluyo los textos en suma, que vos escribiste con Rita y con Mario, los textos que aparecieron, por ejemplo, en la... Ahí te citaste. ¿Sí? El texto que menciona, escrito por Fabio Grementieri, que yo diría que es el que llega más lejos en cuanto a la difusión, porque también escribe en el Diario de la Nación, ¿sí? Una serie de textos, no tengo la fecha de este Diario de la Nación, pero yo calculo que debe ser ya del 2000 y pico, ¿sí? Este texto de Alejandro Christoffersen, publicado en la revista del CEPAU desde el 93, ¿sí? De 1993. Un texto donde también aparecen referencias a otros autores, ¿sí? No tanto a Pascal, sino aparece Charles Mewes y Arthur Davis, lo compara con una línea inglesa, ¿no? Toma elementos de la arquitectura inglesa. El texto es confuso, como mínimo, pero bueno, el texto existe. ¿Sí? ¿El de la Nación? Como mínimo es confuso. ¿Sí? 2002 decís vos. 2008. Y yo agregaría un texto más, que yo a veces lo uso y lo releo, de Ortiz, que es aparecido en la revista de la SCA 128, que es lindo el texto porque como es una conferencia de la primera exposición de la Bienal de Arquitectura y Planeamiento de diciembre de 1983, o sea, estaba Alfonsín asumiendo el poder. ¿Sí? Y ahí se dio una conferencia, claro, donde hay una exposición de García Vázquez, en ese momento supongo sería director de la SCA, era presidente de la SCA. Texto de César Naselli sobre la arquitectura en Córdoba, un texto de Molina y Bedia sobre Fermín Beretervide, y un texto que se llama, el de Christoffersen se llama Homenaje al arquitecto Alejandro Christoffersen. Es el único, los demás hablan de la arquitectura de Ortiz, después de todo este recorrido que vos hiciste, ¿sí? Finalmente
lo mira como vos ponés, como el maestro, como el arquitecto. El texto es muy interesante, ¿sí? Finaliza como con una pregunta. ¿Christoffersen, el mejor? Se pregunta. Bueno, acá lo tenés, ¿sí? Ahora tenés un elemento más como para ver. El texto, y existe un último apartado que dice Christoffersen hoy es 1983. ¿Sí? Sí, te lo puedo prestar si querés. Bueno. ¿Vos lo tenés? Bueno. Bueno, y una última cuestión sobre Christoffersen es este texto de... Este está citado. Este está citado. Bueno, muy bien. Bueno, entonces esto termina acá. Sí, me quería decir, esto que estamos discutiendo tiene como un trasfondo productivo que es, en esto voy a pasar un aviso, que es la colección que estamos preparando, Instituto Clarín, que contiene un libro sobre Christoffersen de Horacio y Rita, un libro sobre Mario Roberto Álvarez de Claudia y Silvio Plotkin, un libro de Margarita sobre Martín Noel, un libro de Alicia sobre Prebisch, y espero no olvidarme de nadie. Son 16 tomos. Y está la coordinadora Iliana Versace. Sí. Digo, estas discusiones están, de hecho, operando sobre retoques, en muchos casos retoques, no solo retoques, sino redacciones finales de estos libros. Así que no es tan gratuita. Segundo, quería decir, de menor a mayor. Bueno, hay muchas cosas para decir. Una es la esencial, la categoría eclecticismo. Es decir, yo creo que Horacio, estoy de acuerdo por dónde está dando vueltas con esa cuestión. Lo que digo es, se puede seguir hablando de eclecticismo como categoría históricamente dada, y por lo tanto que constituye un fenómeno histórico. Otra cosa es seguir usándola de manera ingenua. Digamos, son dos cosas diferentes. Tal como está planteada por Horacio, y yo subiría un poco la apuesta, el eclecticismo fue una especie de azote conceptual del movimiento moderno sobre los fenómenos que quería condenar. Y eso es todo. En sí misma tiene una primera gran ambigüedad que es, y que me parece que sigue sobrevolándonos, y es si hablamos del eclecticismo, que yo llamaría de carácter, es decir, la idea, un estilo para cada tipo de obra, o el eclecticismo compositivo, que es varios elementos de distintos pelajes confluyendo en la composición de una obra en particular. Que, por ejemplo, muy claramente a mí siempre me asombra cómo se lo pretende descalificar a Palanti en ese terreno, que claramente no está haciendo nada que pueda asimilarse al pasado y, sin embargo, por un proceso de mutilación, sacando elementos para un lado y para el otro, se puede demostrar que es un ecléctico, cosa a la cual finalmente nadie sería ajeno, porque todo el mundo habla según elementos del lenguaje, o todo el mundo compone según elementos compositivos que estaban previamente allí, que venían de otro lado, lo cual no quiere decir que al combinarlos no dejen de producirse cosas nuevas. Y si se producen cosas nuevas, entonces hay que asumir lo nuevo como tal, es decir, como cosa nueva, como creación. Así que yo diría, lo principal me parece es eso. Por eso cuando yo planteé esa especie de, cuestión sobre las plantas en Santa Rosa de Lima que vos mencionás, lo planteo porque además, yo no lo digo en el artículo, pero está implícito, y es la idea de que, criticando sobre la base de un discurso, en cierto modo, aceptado por los autores y los lectores, de que la arquitectura, de Christoffersen, no sería funcional, algo por el estilo, qué curioso que se resuelve el problema sin mirar la planta, que es a todas luces, y todos saben, el lugar de donde se evidencia la utilidad o la falta de utilidad de los edificios. Mi conclusión, estaba condenado de antemano. No hace falta mirar las plantas, pues ya estaba condenado de antemano, porque hay una especie de aura semántica en la cual ni siquiera es necesario ir muy lejos, porque la condena ya estaba establecida antes de que se empezara, como digamos en un juicio, antes de que se presentaran las evidencias ya estaba condenado. Entonces sobre eso hay que reflexionar, y también sobre el hecho de esta condena frecuentemente es matizada, muy claramente en el caso de Ortiz, diciendo, bueno, Christoffersen era todo esto negativo, sin embargo era muy elegante, ¿sí? O cosas por el estilo. Sí. Yo quiero decir, ese sin embargo es sobre el que hay que pensar más, porque ese sin embargo no es un malentendido, no es una atenuación,
es indicio de otra cosa, es indicio de que están ahí digamos, en competencia una cuestión, digamos, de ideología disciplinaria con una cuestión de aristocracia intelectual. Es como decir, yo lo tengo que condenar ideológicamente, pero lo tengo que indultar como parte de la aristocracia. Me parece que eso no es, digamos, no es casual, no es un malentendido. Sobre eso hay que mirar más. Es decir, nos aparece acá, pero aparece con mucha frecuencia en la historiografía. Es decir, una condena por un lado y un indulto por el otro. Ahora, ¿qué obedecen esas dos cosas? Hay que reflexionar más. Que en realidad se toca con Christophersen, pero tiene que ver con que estoy tratando de resolver Prebisch. Y entonces tenía como dos preguntas, a ver cómo lo están resolviendo ustedes, los que estamos haciendo biografías. Uno es cómo resolver la trayectoria intelectual de alguien en relación con el contexto, porque acá vos estás hablando de Christophersen y el eclecticismo, pero de pronto cuando uno trabaja un autor siempre tenés como las preocupaciones del autor, un poco al estilo George, ¿no? Aparecen estas preocupaciones verticales del autor y estos cruces, sobre todo con tipos que trabajan mucho tiempo, o sea. Entonces, estos cruces, conversaciones con el contexto. Entonces, esa era una pregunta, ¿no? ¿Cómo Cuernos trabaja en ese problema? Porque en los artículos cortos a veces uno los resuelve, no los resuelve, los esconde, y cuando tenés una cosa larga, o sea, yo no lo... Me preocupa, porque la biografía, Bourdieu dice, no hay que hacer biografías porque en realidad hay que resolver los momentos. Después Loriga dice, no, vos restituís las opciones que hace cada uno a lo largo de su vida. Y después hay tipos que hablan de trayectorias intelectuales o artísticas, pero digo, bueno, ¿cómo lo resuelven? Esa es una. Y la segunda, me parece que hay otro tema, por eso digo, hablo desde cosas que me están preocupando a mí en este momento, es el tema de la circulación de las ideas, ¿no? Cuando vos hablabas, Ortiz muestra esa planta al lado y Roberto... Está bien, pero ahí aparece otro problema, que es el de la circulación de los modelos, de las ideas, que siempre es un poco difuso, a menos que uno logre encontrar, no sé, Ferrari y Ardoy que trabajaron con Le Corbusier y le encontrás la pata. Pero si no, este campo de la mímesis, no sé, o de las referencias, es un lío. Entonces digo, bueno, esos eran los dos problemas que en realidad los tengo cruzados y no puedo terminarlo por eso, porque, digamos, implica como muchas opciones que son al mismo tiempo teóricas y al mismo tiempo empíricas, porque, bueno, esa era la pregunta. A ver qué es lo que esquivas. No, en realidad lo que yo quería comentar no tiene que ver directamente con los comentarios que se hicieron acá. Tengo que decir primero que me encantó la lectura del trabajo, no sé por qué me sentí de vuelta en casa. Sí, fue un placer enorme, por lo cual agradezco la elaboración del trabajo, la difusión y la presentación en esta oportunidad. Yo me quedé prendida con un tema bastante puntual, que no tiene que ver directamente con el tema general del trabajo, sino más bien es por qué Busquiazo se casa tan sin reflexión, digamos, con Sullivan, a través del cual toma, digamos, su postura, etc. Cuando Sullivan es un personaje bastante particular, y Busquiazo no reconoce, si puedo articular lo que estoy pensando, no reconoce, digamos, la increíble innovación que trae Burnham cuando está a cargo de la exposición colombina de 1893 en Chicago. Burnham se convierte en un empresario que desde que contrata a los arquitectos hasta que organiza la forma en que se construye muy rápidamente, pues se construye en unos pocos meses, de todos modos llegaron tarde, no llegaron para el 92, llegaron para el 93,
es el que define la propaganda, los logos, la forma en que y fundamentalmente define qué es lo que se construye, porque en realidad todo esto que está ahí es puro cartón, es puro madera y reboque, y después se incendia a los 6 meses y desaparece. Es decir, que hay ahí un proceso de materialización de un arquitecto que toma funciones que ahora las podemos encontrar en los arquitectos que son empresarios, ¿no? Y que de una manera u otra a mí me da la impresión, y aquí me tiro a la pileta pero no me maten, me da la impresión de que hay una modernidad en la forma de gestionar la arquitectura que sería bueno que se reconozca, y que algunos autores que trabajan sobre Burnham la reconocen. Y Sullivan ahí proyecta un pabellón, que en este momento no me acuerdo cómo se llama, pero que tiene, es uno de esos pabellones alargados, creo que es el que está por ahí, pero aquí no se ve bien, en esta imagen se ven en las otras que tiene la misma página, sí. Que tiene unos arcos de entrada rebajados bastante interesantes, que acepta trabajar para Burnham y después le pega. Pero después, lo que a mí me pareció interesante también es que Wright, aproximadamente en el 30, refiriéndose al plan de Chicago de Burnham, reconoce el interés que tuvo el planteo no del centro cívico, sino de la organización de todo su sistema circulatorio, que es muy parecido al de Buenos Aires, en realidad tiene una serie de rondas concéntricas. Eso es lo que quería comentar. Me pareció interesante cómo Busquiazo compra sin abrir el paquete, en realidad, ¿no? Lo que Sullivan propone, y Sullivan es un personaje que prácticamente luego desaparece, pero que es muy utilizado en su momento. Eso era todo lo que quería comentar. No, sí, nos sentimos muy tocados por este tema. Quizás sea porque, qué sé yo, los que entramos alrededor de del año 60, enterarnos de que existía una facultad de arquitectura, entrar a ella y estas cosas, e inmediatamente asumimos una herencia, un mensaje que era el rechazo a algo en el cual Christophersen podría representarlo tal cual. O sea, eso es lo que está mal, lo que no puede volver. Y digamos, y en realidad nuestras cabezas no cambian tanto, seguimos pensando lo mismo, pero reflexionando, pero ¿qué nos pasó? Porque ¿cómo puede ser que una historia empiece de cero? Tampoco podemos decir que no se haya estudiado, porque con lo que vos expusiste sí. Digamos, reflexión historiográfica sobre el tema es lo que hay en abundancia, pero con todo, sí, es como el Christophersen era el paradigma para mí de lo que no era la arquitectura que teníamos que hacer, ¿no? Y pero no, con eso, o sea, el asumir un mensaje de forma antinómica, ¿no? El enemigo, un poco explicaciones desde lo funcionalista, vos la descartás por el tema de las plantas, las plantas de Santa Rosa de Lima, aunque obviamente no es mirando la planta, sino mirando el corte y la alzada de Santa Rosa de Lima, como del Congreso Nacional, esa tremenda cúpula que no tiene ningún correlato con un espacio interior, ¿no? Sí, no tiene correlato en el sentido de que está vacía completamente, es decir, interiormente no la llena el espacio. Bueno, pero quiere decir, ese tipo de cosas quizá justifiquen un poco el rechazo o el considerar inaceptable. Pero, sin embargo, a uno le queda la angustia de que no está, que a pesar de todo la gente que ha trabajado, no tenemos elaborado realmente qué nos pasó, ¿no? Cómo el mundo puede cambiar tan rápido y sin embargo no cambiar, porque de golpe aparecen torres que vuelven a tener las mansardas parecidas a las... Por eso, digamos,
es un tema importante y angustiante y no resuelto. De todos modos, rescaté algunas cosas. Aprendí bastante de esto, porque yo no soy especialista en el tema, así que aprendí bastante con lo leído. Y aparte me hizo un poco volver a mi historia de estudiante, es decir, recordar gente que estuvo con nosotros. Y tomé vos la palabra de la operación de proyecto, ¿no? Que me impactó. Es decir, por un lado eso de la operación de proyecto. Y por otro lado vos nombrás la posmodernidad, que es una palabra que es medio como despreciativa, ¿no? Actualmente es medio como despreciativa, y lo citás a Jen, que es probablemente más que despreciativo, ¿no? Así que digamos, la posmodernidad se llama ahora o tardomodernidad, o se llama neobarroco, o se llama marianismo, o de alguna manera se está tratando de crear una situación de conceptualización diferente de lo que es la posmodernidad. Por otro lado, pienso que si se va a estudiar de alguna manera esto, en base a los conceptos actuales, con respecto a la cultura en general, a la cultura visual, con la cultura, digamos, en general, habrá que estudiar esto de otros autores, por ejemplo, con Jamenson, con Lyotard o otros tipos así, que han actualizado un poco más, esto estoy hablando no muchos años, pero digamos a partir del 84 en adelante, han dado vestigios diferentes como considerar este momento de rechazo de la modernidad. Inclusive también Aldo Rossi ha hablado sobre esto, ¿no? Así que me parece importante. Y por otro lado, yo viendo toda la obra, así, la vi esta mañana, yo creo que había que, en estos casos, había que hablar de un problema sociocultural o social, un problema social, que yo veo que las obras, depende del destinatario, cambian el sentido. Es decir, que el signo que dice Rancière, que convoca la posmodernidad, nos hacía entender que no todo lo que él produjo tiene el mismo valor, digamos, de apreciación. Digamos, a mi modo de ver, que no sé tanto como ustedes, yo creo que las dos iglesias, para mí una iglesia paso con frecuencia, me parece que es apreciable y no me resulta una cosa valorable el Palacio Anchorena. Pero ¿qué pasa con el Palacio Anchorena y qué pasa con las iglesias o con las casas, y las casas, ¿no? En donde digamos, el que invierte tiene también valor en la decisión del proyecto. Digamos, lo que pasa con Trasradios, y Trasradio es una obra para mí excelente. Entonces había que tener en cuenta socialmente hasta dónde está este hombre, diría un poco, no sé si me animo a decirlo, pero lo ves igual. Hay cierto tipo de ética en esto. Porque todos los arquitectos hemos pasado por una situación de ética. Así que de golpe, digamos, adoptar una situación de eclecticismo extremo o esta situación más o menos de un eclecticismo de cierta formación, pero que no, de alguna manera, no recurre a un objeto que tampoco pertenece a la cultura nacional. Yo, nada más que eso, ¿no? Quería decir que, diría, para mí es importante que la palabra de Jen no sea la que guíe la reestructuración del eclecticismo y añadir el problema social a dónde está dirigido el trabajo. ¿Concuerdan conmigo? No, es decir, que es muy distinto una casa particular que los Anchorena. Yo creo que los Anchorena venían con una idea ya hecha de Europa, es decir, que hasta dónde han obligado a Christophe a hacer esto. Por otro lado, esto lo digo porque aprecio mucho a Christophe. Bueno, no, nada, qué sé yo, gracias. La verdad que la lectura, tengo que agradecer enormemente la lectura de Claudia y de Luis, porque la verdad que me han tirado muchas puntas. Tengo que reconocer que no fue la mirada, el objetivo primero no fue problematizar esas categorías, ¿no? Eso creo que estaba claro en el trabajo. Es cierto que yo lo di por ahí, Mario,
de una síntesis cuando yo lo entendí que en realidad la única categoría que a mí me preocupaba es que el eclecticismo era el malo de la película. Eso me quedó claro, y que en ese rol protagónico de malo de la película fue construida buena parte del campo historiográfico. Es tan simple como eso. Y Christophersen se salvaba. Por eso de hilo de medida, porque Christophersen era como lo que se rescataban dentro de esa maldad del eclecticismo con respecto a la modernidad. Y lo que era curioso es cuando vienen textos que están superando ese problema, vuelven a poner a la modernidad, pero ahora era bueno porque era moderno. Antes era malo porque no era moderno, vuelvo a repetirlo del principio. Y ahora es bueno porque es moderno. Finalmente, la modernidad es el texto de Fernández y el texto en algún sentido, el texto de Alejandro Cristiani, cuando habla de la búsqueda del estilo, para mi gusto, son esos problemas los que están en ciernes, la experiencia de la modernidad dentro del eclecticismo. Los dos textos hablan de eso. Ahora lo rescato porque sí, finalmente era moderno también, entre otras cosas. Nada, le quiero responder algunas cositas muy, muy breves sobre este tema a Claudia, que en realidad yo considero que es un ensayo en el estricto sentido de la definición de ensayo. Un ensayo es una opinión, nada más. Y yo no estoy de acuerdo con vos. Un ensayo también es falsable porque un ensayo también tiene hipótesis para interpretar y para dar una opinión. Así que, como en el evento crítica dice que puede ser un trabajo de investigación o ensayos, yo dije, esto es un ensayo. ¿Y por qué es un ensayo? Porque no hay investigación histórica, es libresco en realidad. Entonces vos haces una opinión, no hay archivo. En este texto, por lo menos, no hay archivo, no hay una cosa. Hay un conjunto de autores que opinan y yo opino sobre lo que dijeron los autores, en realidad. Es más simple. Por eso es un ensayo historiográfico. Es una opinión, no es un tratado que baja, es una opinión. Y en cuanto a opinión, yo creo que los ensayos también son falsables, pues tienen hipótesis. Esto del personaje ahí fundando, digamos, el tema del campo, yo creo que también como opinión es rebatible. No sé si falsable, se utilizaría la palabra de Popper, por ahí es muy fuerte, pero por lo menos rebatible, como toda opinión, o discutible, qué sé yo. Y yo creo que sí, bueno, y ustedes en algún sentido están haciendo eso, están discutiendo o problematizando cosas que yo no me planteé en principio como problema. Sí reconozco este link, porque tanto Luis como Claudia en sentido hacen como links. Yo hago una narración y de esa narración aparecen forzosamente links, ¿no? Hay links que yo no me propuse y creo que no me voy a proponer porque, o sea, no se me ocurrió meter, por ejemplo, la discusión Habermas-Lyotard, por ejemplo. No se me ocurrió meter todo lo sólido de Vanessa en el aire, honestamente, de Marshall Berman y la crisis de la modernidad. Creo que son como discusiones muy gruesas que van como por encima. Me parece que el objetivo de esto era crear una narración que ponga en un sistema más o menos comprensible un discurso sobre un grupo de datos que no creo que no se suelen poner en secuencia, o por lo menos así. Y es cierto que yo respiré hondo y dije, bueno, vamos a poner un poco la pata en el freno, Claudia lo dijo, y vamos a ver si realmente qué pasó con todo esto que se dijo. Es muy curiosa y muy sintomática la figura de Federico Ortiz en todo este planteo, porque sale de un planteo busqueasiano hasta encontrar una propia opinión. O sea, y esta perla que me trajiste vos era la gota que me faltaba, porque decir que era una porquería a decir que era el maestro es muy curioso. Yo debo decir que yo hablé con Federico Ortiz en un momento sobre esto hace muchos años, y él sutilmente abjuró de la arquitectura del liberalismo. Él me dijo que ese texto era un texto juvenil, febril o lo que sea, y él me recomendó, yo era también estudiante, y me mandó a leer directamente la de la Academia Nacional de Bellas Artes, ¿no? Yo le critico esto, ¿no? que creo que no es más que una arquitectura de los estilos, sino directamente una arquitectura de estilos nacionales directamente, porque ni siquiera de estilos lo que dice Ortiz. Habla de los alemanes, de los ingleses, de los italianos, categorías que nunca... Del libro, de la arquitectura del liberalismo, el del 68, 69, por ahí. Él dijo que es un libro muy preliminar, como que fue escrito muy rápido y muy de golpe. En cuanto a Christophersen en particular.
Sí, pero que él, en realidad lo que él dijo, lo que me dijo a mí, como estudiante, que no lea ese libro porque era un libro que no decía cosas que no estaban demasiado pensadas, que fue escrito muy rápido, que me recomendó leer el de la academia directamente, que no leas, que no lo cite directamente, el propio Ortiz. Así que bueno, había, o sea, esto que aparece en sus textos apareció en su vida, no realmente. Él no le gustaba, no estaba de acuerdo con lo que estaba escrito. No, bueno, era mi obligación citarlo en el campo. Pero él siguió hablando también. De ultratumba, qué sé yo, pobre Federico. Bueno, sí, pero él creo que es el personaje de esta narración. Sí, puse mucho el acento en su referencia a Sullivan, a Pevsner ¿cierto? Y podría haber hecho, darme un poco más de laburo y mirar con un poco más de rigor las bibliografías que a veces aparecen y a veces no. Y ese es un trabajo muy arduo de ver cuáles son los sistemas de referencia. Ali, lo que preguntás excede un poco el trabajo, pero sí, es un problema. Nosotros lo estamos resolviendo, yo por lo menos, en el tema de la... no en términos teóricos, sino en términos eminentemente prácticos en los comentarios de las obras. O sea, el contexto cultural no aparece, por lo menos en mis descripciones de obras, yo me meto con los problemas culturales, del momento, de los comitentes, de quién lo pidió, quién no lo pidió, en base a qué sistema, el obispado, no el obispado, la familia anchorena y todo lo que está por detrás, pero metido directamente en la descripción de las obras. O sea, no está desanclado de la obra. Eso es el contexto, es, qué sé yo, la división del obispo antes de Copelo, que tiene que ver con Santa Rosa de Lima, ese tipo de cosas. Eran dos preguntas las que hacías vos, Ali. Bueno, nada, son las dos. No sé si me olvidé, yo marqué algunas cosas para responder, pero sí, hay un Luisco y Claudia me piden un desplazamiento de la mirada que yo creo que si esto sigue y tiene una secuencia, yo creo que es el paso siguiente, ¿no? ¿Por qué hago una mirada para determinados tipos y no para todos? O sea, seamos coherentes con eso del desplazamiento a los referentes del debate internacional que no están prácticamente presentes. Asumo que eso es así. No sé, creo que nada más. Muchas gracias a todos.